Ámbito de aplicación de la ley penal. En este tema lo que vamos a ver es hasta dónde se aplica nuestra ley penal, es decir, en dónde aplicamos nuestra ley penal. Se agrega también a esto en qué casos son competentes nuestros jueces. Bueno, en el mundo existen 4 principios que los distintos estados utilizan para definir precisamente esto mismo, hasta dónde o cuándo aplican su ley penal y cuándo son competentes sus jueces. Esto no significa que los estados, que todos los estados apliquen todos estos principios, no. Esto significa que son los principios que existen. Algunos estados utilizan uno, otros utilizan otros, algunos una combinación de estos, un poquito de cada uno. Lo importante es que son los principios que existen y después de que veamos eso vamos a ver cuáles son los que aplicamos nosotros, cuáles son los que aplica la Argentina. Entonces, los principios estos son, el primero es el principio de territorialidad. Los estados que aplican este principio lo que dicen es que se van a aplicar sus leyes y van a ser competentes sus jueces cuando el hecho que se investiga o por el que se persigue una persona se produjo dentro de sus límites territoriales. Vean y repasen un poco cuáles son nuestros límites territoriales. Van a ver que no hay problema cuando el límite es territorial, pero cuando es en un río, bueno, habría que determinar claramente una orilla es nuestro país, la otra orilla es el otro país, pero en el medio no hay una zona donde no hay soberanía. Sí, hasta dónde llega nuestra soberanía y dónde empieza el otro país. Respecto del mar, hasta dónde a partir de la costa llega nuestra soberanía, por lo menos para lo que es la aplicación de la ley penal. Bien, históricamente los manuales planteaban casos en los cuales el hecho se producía o la acción se realizaba en un país y el resultado se obtenía en otro país. Así, el ejemplo que se daba siempre era el que enviaba una bomba por correo, o el más clásico todavía, cuando en una frontera un sujeto de un lado de la frontera le disparaba a uno que estaba del otro lado de la frontera y lo mataba. Entonces, se producía este interrogante, es decir, qué ley se aplica y qué juez es competente. La del país donde se produjo, donde se realizó la acción, o el país donde se produjo el resultado. Bueno, para contestar a esto aparece un subprincipio del principio de territorialidad, que es el principio de la ubicuidad, que lo que dice es que ambos jueces van a ser competentes y ambas leyes van a ser aplicables. Y esto surge como una necesidad de no permitir que queden impunes casos en los cuales, si se produjera un conflicto de competencias negativo, el hecho quedaría impune. Ustedes saben, un conflicto de competencias negativo es cuando hay dos jueces que parecen ser competentes y sin embargo los dos se declaran incompetentes. En el derecho privado, en el derecho interno, existe, siempre hay un ente, un órgano superior, una cámara de apelaciones o algo así que resuelve esta cuestión. En el derecho internacional no existe un órgano superior que pueda resolver esto. Entonces, eh, lo que de alguna manera se aplica es este principio. Entonces, los dos jueces son competentes. Por supuesto que en la medida que intervino uno, ya no podría intervenir el otro, hay cuestiones diplomáticas en el medio. Bueno. Bien, esto que históricamente era un ejemplo casi de laboratorio, que no sucedía, imagínense, no sucede muy a menudo que de un lado de la frontera le disparen a alguien que está del otro lado de la frontera. Lo cierto es que hoy, con las nuevas tecnologías, con Internet, sí es muy probable o es muy posible que
un sujeto que está en un país cometa algún delito y el resultado se produzca en otro país. Es más, ya ni siquiera un país limítrofe. Puede haber en el otro extremo del mundo un sujeto que estafa a alguien que está del otro lado. ¿Sí? No sé, una persona, por ejemplo, en Hong Kong puede estar estafando a una persona que está en Argentina. ¿Mm? O todo lo que es pornografía infantil, esos son todos delitos que, de hecho, es bastante común que se produzca de esta manera. Son, abarca distintos países, los lugares en eh, donde están los servidores también, a veces sería interesante a tener en cuenta. Bueno, la cuestión es que esto que era un tema antes medio de laboratorio, hoy es algo mucho más frecuente y posible que se dé. Bueno, ese es el principio de territorialidad. El segundo principio es el principio real o de defensa. Este principio lo que dice es que no importa dónde se produce el hecho, lo importante es que ese hecho afecta los intereses del Estado. Del Estado que está interesado en aplicar sus leyes y que sean competentes sus jueces. Entonces, de esta manera, aplicando el principio de defensa, no importa en qué lugar se produjo el hecho, el Estado, digamos, va a tener vocación de intervenir en este hecho. El ejemplo de esto que se da siempre es el de la falsificación de dinero. ¿A quién le interesa la falsificación de dinero? Bueno, al Estado, que es el emisor legal de ese dinero. Entonces, no importa dónde se produce, ¿sí? El efecto, digamos, dañoso se produce en el Estado, digamos, que le interesa perseguir. El otro principio es el principio de la nacionalidad. Este principio tiene en cuenta la nacionalidad tanto del sujeto activo, que es el autor del hecho, como del sujeto pasivo, que es la víctima. Así se divide entonces en el principio de la nacionalidad activa, que lo que dice, o los países que aplican esto, lo que dicen es que van a ser aplicables sus leyes y van a ser competentes sus jueces, en tanto el autor o el sujeto activo del hecho sea un connacional de ese Estado. Ejemplo, un país que aplica esto, por ejemplo, Francia. En la medida en que sea un francés el autor del hecho, entonces Francia va a estar interesada en perseguir ese hecho. Y el principio de la nacionalidad pasiva, que lo que dice es que el Estado que plantea esto dirá, bueno, van a ser aplicables sus leyes y van a ser competentes sus jueces en los hechos en los cuales el sujeto pasivo o la víctima del hecho sea un connacional. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Francia, que también lo aplica, en la medida que la víctima sea francés, el Estado francés va a tener interés o vocación de perseguir el hecho. Bien, el último principio es el cuarto, el llamado principio universal. Eh, los estados que aplican este principio, cuando lo aplican, lo que dicen es, bueno, mire, no importa en dónde se produjo el hecho, no importa quiénes son o la nacionalidad de los autores o de las víctimas, y no importa si afecta o no los intereses del Estado, lo vamos a perseguir igual. Esto normalmente es por hechos graves, hechos que tienen que ver con lesa humanidad, y que bueno, que actúan en la medida en que el país donde se ha producido el hecho no lo persigue por algún motivo. De esto tenemos dos ejemplos muy claros. El juez Garzón en la década del 90, es un juez español, inició causas e investigó hechos producidos en la Argentina durante la dictadura militar. ¿Por qué? Porque bueno, en esa época acá en la Argentina no se estaban persiguiendo. Y actualmente la jueza Servini de Cubría está investigando algunos hechos ocurridos también durante la época del franquismo en España, ambos aplicando este mismo principio universal. Y
en la medida que se tratan de delitos de lesa humanidad y que los países en donde se produjeron, no, bueno, en nuestro caso no interveníamos, no lo investigamos, ahora sí, en el caso de España se ampara en una ley de amnistía que existe. Bueno, vean ustedes qué principios utilizamos nosotros y traten de ubicarlos en el artículo primero del Código Penal, en los artículos 199, 200 y 201 del Código Aeronáutico y en la ley 24.767. Busquen ahí, ahí está bien clarito los principios que aplicamos, que van a ver que de alguna manera los aplicamos a todos. El de territorialidad, que aplican todos los países. El real o de defensa, en algún caso también lo aplicamos, en la medida en que se vean, o en los casos en los que se ven involucrados o afectados los intereses del Estado. El de la nacionalidad, también en alguna medida, en algunos casos se aplican. Y bueno, el ejemplo que les daba yo de Servini y Cubría, que está aplicando el principio universal. Los distintos autores hacen este planteo clásico, digamos, plantear los 4 principios y así como yo se los acabo de explicar. Zaffaroni, antes de, cuando se mete en el tema, hace un planteo y dice que esto en realidad es parte del derecho internacional privado, que el derecho internacional privado lo que busca es contestar estas preguntas. Ante un caso concreto, siempre el derecho privado, un contrato, una relación de familia, un tema laboral que se da o que está involucrado o que se desarrolla en distintos países, por ejemplo, un contrato que se celebra acá en Argentina para ser cumplido en el extranjero, o un matrimonio celebrado en otro país, qué validez tiene acá y si se puede divorciar acá o no, o que, bueno, todas esas cosas responde un poco el derecho internacional privado. Y lo que dice Zaffaroni es que, pese a que el derecho penal no es un derecho privado, sino que es un derecho público, que no es, obviamente no es derecho civil o privado o laboral o familia, es derecho penal, pese a ello, como contesta las mismas o busca contestar estas mismas preguntas sobre qué ley se aplica y qué juez es competente, entonces él dice que está ubicado dentro de lo que es el derecho internacional privado. Sin embargo, después hace el mismo planteo que hacen todos de los 4 principios y de cómo y de cuáles se aplican acá en la Argentina. Bueno, Silvestroni no toca el tema en el libro de él. Lo que habla es del derecho penal internacional, que ahora vamos a ver un poquito. Y Binder sí. Binder en su libro Introducción al Derecho Penal hace un planteo interesante y distinto a lo que hacen todos. Él tiene todo el libro pensado desde la perspectiva de que el derecho penal no es un conjunto de normas que habilita el poder punitivo del Estado, no, todo lo contrario. Él ve al derecho penal como un filtro, como un límite al poder punitivo del Estado, que actúa como protección del individuo. ¿tá? No es lo que faculta al Estado a perseguirlo. Y eso es la misma visión que tenemos nosotros, que ustedes que ya les hemos explicado y que habrán leído también. ¿Esto qué significa? Que el Estado no tiene el poder punitivo porque el derecho penal se lo otorga. El poder punitivo lo tiene un Estado en la medida en que tiene el poder. El que tiene el poder tiene poder punitivo. En gran medida en eso descansa su poder. Lo que hace el derecho penal es precisamente limitarlo y decirle, mire, usted tiene el poder punitivo, pero no lo va a poder aplicar salvo en determinados casos. Ya lo vamos a ver más, con más profundidad en otros temas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que él plantea es que en todos los estados debería existir una especie de principio de máxima protección, en el cual a un imputado por un delito se le deberían, digamos, aplicar
estas protecciones que otorga el derecho penal, que propias del país en el que se lo está juzgando, en primer lugar. En segundo, las que surgen de los tratados de derechos, tratados internacionales de derechos humanos. Y en tercer lugar, las propias de su país de ciudadanía. Y todo esto conjugado, combinado de manera de que se le otorgue la mayor protección posible. Bueno, hasta ahí lo que es ámbito de aplicación de la ley penal. Respecto de lo que es el derecho penal internacional, ustedes saben, a partir del año 98, del 17 de julio del 98, se firma el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional. Esto es importante, antes no existía. Entonces cuando se producían hechos graves de lesa humanidad, de crímenes de guerra, genocidios, se tenían que recurrir a leyes generales o a veces leyes de humanidad que no están escritas, y a tribunales ad hoc. Así se hicieron los juicios de Nuremberg y Tokio, por ejemplo, en la década del 90 en Europa del Este también se persiguieron delitos de lesa humanidad. Bueno, a partir del, no del 98, sino creo que del 2001, que que entró en vigencia este Estatuto de Roma y está funcionando entonces la Corte Penal Internacional. Esto fue creado a partir de una conferencia convocada por las Naciones Unidas. Es un órgano independiente, no depende de las Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad, aunque de alguna manera tiene relación con el Consejo de Seguridad respecto de lo que es inicio de causa. Pero eso es otro tema. Algo importante de esta Corte Penal Internacional es que no se dedican a perseguir cualquier tipo de delito, sino solamente los que tienen tipificados en el Estatuto de Roma, en su estatuto, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Los crímenes de agresión fueron tipificados hace poco, estaban mencionados, pero no los habían descrito, con lo cual se producía ahí una especie de vacío que, digamos, estaba mencionado, pero no estaban definidos. Léanlos en el Estatuto de Roma, están tipificados ahí, son tipos, no son complejos, sí son largos, en el sentido de que abarcan muchas costumbres, muchas conductas. Bueno, les recuerdo, esto es una especie de guía de lectura, una presentación del tema, es un resumen muy resumido. Lo importante es que lean y que, bueno, cualquier consulta que tengan o dudas se comuniquen con nosotros a través del aula virtual. Bueno, gracias.